Comencemos con algo que planteaba André Breton. Él decía: el surrealismo es el rayo invisible que nos permitirá, un día, triunfar sobre nuestros adversarios. Este verano las rosas son azules, la madera es vidrio, la tierra envuelta en su verdor me hace tan poco efecto como un fantasma. Lo que son soluciones imaginarias es vivir y dejar vivir. La existencia está en otra parte. ¿Pero a qué otra parte se refería André Breton? Tal vez al subconsciente. Y para entender su pensamiento es importante mencionar que algunos trenes en París tenían unos letreros que prevenían a las personas para que no asomaran sus cabezas por las ventanas. Decía: es peligroso mirar hacia afuera. Pero Luis Buñuel y Salvador Dalí dijeron: es peligroso mirar hacia adentro. Y con esta frase se puede entender muy bien su pensamiento y regresamos al subconsciente. Para esto es necesario saber lo que Freud planteaba. Freud decía: los sueños son las manifestaciones de los deseos ocultos en el proceso de celebración en la vida cotidiana, que pueden incluir la obsesión de alucinación, delirio, zozobra, desasosiego, angustia, congoja y temor. Él también planteaba que los sueños no solo se inclinan hacia las buenas esperanzas, sino que también en ellos se encuentran áreas pesimistas, bestiales, viciosas, y tienen sus recorridos desde el ámbito sádico hasta en la zona masoquista. Y es importante recordar estos conceptos para poder entender la obra de Buñuel y Dalí. Y también Freud planteaba que existen dos maneras de poder entender los sueños. Los sueños tienen un contenido manifiesto, que es precisamente lo que se ha soñado. También tienen un contenido latente, es decir, la interpretación de este sueño. Para cerrar esta parte y no volverme muy psicológico, muy psicoanalítico y llegar a ser criticado, Freud planteaba que la satisfacción de los deseos están en los sueños, esa satisfacción de los deseos que son impedidos por la sociedad. Y habiendo escuchado estos términos psicológicos, vamos a meternos de lleno al análisis de estas dos películas. Comenzamos con Un Chien Andalou, o como lo conoceríamos más popularmente, Un perro andaluz. Los directores son precisamente el nacido en Calanda, en Teruel, Luis Buñuel, y también el nacido en Figueras, Gerona, Salvador Dalí. Esta película se produjo en París, en Francia. Y antes de que comencemos a desglosarla un poco, es importante mencionar que no solo la película tiene un concepto surrealista, sino que viene desde antes, desde su propia elaboración. Y sí, el mismo Luis Buñuel comenta que la dirección de la película fue surrealista, pues a los actores no se les indicó lo que estaba pasando, simplemente se lo imaginaron, simplemente lo soñaron, y es ahí donde el pensamiento no tiene límites. Entonces, desde la dirección surrealista podemos encontrar que esta película está basada en los sueños de Luis Buñuel y Salvador Dalí. También se dice que el título Un perro andaluz hace alusión a la homosexualidad de su amigo Federico García Lorca. Este amigo es el perro andaluz, según lo que se cree. Y pasando ahora a lo que nos truje Chencha, encontramos en esta película, en su contenido, a los miedos. Por eso era importante escuchar lo que Freud planteaba. Podemos encontrar el miedo más popular, el miedo a la muerte, que yo sé que más de uno ha soñado, ha tenido pesadillas con la muerte. Lo podemos ver en diferentes escenas, lo podemos ver en atropellamientos, los podemos ver también cuando las hormigas salen de la mano. Ahí encontramos la tripofobia, que es precisamente este miedo a los agujeros, y si a ti te causó una sensación muy incómoda esta escena, es que tienes tripofobia. También los personajes de la película se la pasan cayéndose, se la pasan golpeándose, y esto tiene una intención, es la de mover al espectador. Cada que se cae un personaje, sientes esa caída, te duele, te lastima. Y regresando a la parte onírica, podemos decir que esta película, más que no tener sentido, más que tener incoherencia, tiene su propia lógica. Y es que en esta película podemos ver diferentes impulsos humanos,
como el deseo, el amor, la frustración, el egocentrismo, la generosidad, la integridad y la vulnerabilidad. También cabe resaltar que como todo buen sueño, hay escenas en interiores y en exteriores. Podemos ver desde un bosque, una playa, hasta una ciudad, incluso un departamento. También en este filme se juega con los planos. Se puede acelerar, se puede difuminar y lo más importante, las escenas no son secuenciales. Simplemente respetan su propia lógica, pero no crean que no tiene sentido, ya estaremos viendo por qué sí lo tienen. Y es que esta película está llena de símbolos, símbolos que dan a conocer la represión y las limitaciones que se vivía en aquel entonces en España para los jóvenes. Y es por eso que este filme se puede ver como un desahogo, un echar a andar los deseos. Incluso se puede ver algún guiño hacia la masturbación. La misma escena que ya comentamos de la mano con las hormigas hace alusión a ello. También cuando uno de los personajes se queda sin boca, hablamos de la censura. También al principio el personaje inicial no es ni hombre ni mujer, es una persona andrógina que al final resulta atropellada, dando a entender que en ese momento era muy complicado no tener definida tu sexualidad. Y obviamente no podía faltar la escena del ojo cortado. Esta escena nos puede decir algo, nos puede gritar una frase parecida a: lo que ves puede ser inmoral. Incluso, como también ya lo planteaba Freud en su teoría, podemos ver castigos. Los anteriores son castigos, son los límites de expresiones sensoriales, límites de los deseos. Y es que dense cuenta, desde un ojo hasta una mano, el hecho de esta represión sensorial está hablando de las dificultades que se tenían en aquellos momentos para poder expresarse, para poder tener libertad. Y es justo de la libertad lo que se habla al final de este filme. Ahí podemos ver que el amor pleno simplemente puede surgir en la playa, lejos de toda urbanización, y si lo queremos ver un poco más a fondo, la libertad solo está en la muerte. Considero que dentro de todos estos símbolos, lo más importante es cuando los libros se convierten en pistolas. Esta escena la podemos interpretar con una frase: el conocimiento es poder y el poder es peligroso. Esta película, más que emocionar, busca conmocionar. Es decir, busca más un movimiento o una perturbación violenta del ánimo a solo simplemente una emoción pasajera. Esta película busca impactar. Es un poema en imágenes y, como todo poema, incluye metáforas. Pasamos ahora a la segunda película, que también fue dirigida por Luis Buñuel, pero ahora solo participaría Salvador Dalí en la elaboración del guión. De igual manera, es una película francesa del año 1930. Este filme lleva por título L'Âge d'Or, o como lo conoceríamos en México, La Edad de Oro. Como ya lo mencionaba, estas películas son poesía fílmica, y por eso podemos encontrar metáforas. En el caso de este filme, encontramos las metáforas hacia la rebelión y hacia la revolución. La película versa sobre la lucha de dos amantes contra los obstáculos de la sociedad. Esta sociedad que intenta frenar su relación. La trama está en una historia de amor. A diferencia de la película anterior de Un perro andaluz, aquí podemos ver una trama definida, dentro de lo que nos permite el surrealismo, ¿verdad? Absolutamente todo lo que era tabú en esos años aparece en esta película, retomando temas como el erotismo, los ataques a la Santa Iglesia y hasta un poco de humor negro. Esta película está basada en el pensamiento del Marqués de Sade, del cual era fanático Luis Buñuel, y es una crítica a la burguesía y también a las instituciones. Y como era de esperarse, sí, fue censurada. La censura vino por parte de la extrema derecha franquista en España. Y fíjense que es muy curioso que estuvo prohibida en Madrid hasta 1978. Fueron muchos años de distancia en los que esta película simplemente no existía en el registro de España. También en Nueva York estuvo prohibida hasta 1980,
y en París hasta 1981. Fue tanto el revuelo y tanta la polémica que causó esta película que la propia madre de Luis Buñuel tuvo que viajar a Roma para que no excomulgaran a su hijo. Dense cuenta de la censura y compárenla con la de hoy en día. En fin, grandes obras de Luis Buñuel y Salvador Dalí, grandes obras representativas en la historia del cine y sobre todo las más importantes del movimiento surrealista. Los dejo reflexionando con una frase del propio Luis Buñuel. Si se le permitiera, el cine sería el ojo de la libertad. Por el momento, podemos dormir tranquilos. La mirada libre del cine está bien dosificada por el conformismo del público y por los intereses comerciales de los productores. El día que el ojo del cine realmente vea y nos permita ver, el mundo estará en llamas.